Un dato un tanto preocupante, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren obesidad, y lo peor es que los cálculos para los próximos años pues hablan de que su crecimiento va a ser exponencial. Está en el top 5 de factores de riesgo de muerte, la obesidad. Pues bien, ahora mismo estamos en medio de una especie de revolución comandada por algunos de los más grandes expertos en esta materia. Una revolución que afecta al propio concepto en sí de obesidad, a si se considera siempre una enfermedad importante, al famoso índice de masa corporal y su utilidad, seguro que te suena, y a las diferencias que existen entre los obesos. A partir de aquí, ¿por qué la obesidad no es lo que crees? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 16 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Últimamente hablamos bastante de cuestiones que tienen que ver con la obesidad, con Pilar, ahora la presento enseguida, porque, en fin, es una muestra más, ¿no?, de que es un problema real al que nos enfrentamos en nuestras sociedades. Pilar Pérez, decía, es la jefa de la sección de salud del Mundo. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Estamos aquí los dos otra vez, gracias, en este caso, a las conclusiones de un grupo de expertos que, digamos, cambian totalmente lo que pensamos sobre la obesidad y que se han publicado a través de un informe en la prestigiosa revista The Lancet. La obesidad, importante, Pilar, no tiene que ver solo, mejor dicho, con el número de kilos, con lo cual entiendo que una persona delgada o una persona que podemos entender que está, digamos, en su peso, también puede tener obesidad. Sí, esto es algo que durante mucho tiempo ha sido objeto de debate. Es lo que comúnmente entre la comunidad médica llaman los falsos delgados. Se trata de personas que tienen grasa, tejido adiposo pegado a sus órganos e impiden su normal funcionamiento. Esto es, puedes tener grasa pegada al corazón, grasa al lado de determinados órganos como los riñones o el hígado y que impiden su normal funcionamiento, como he dicho, creando insuficiencias renales, fallos hepáticos, problemas de corazón. Entonces, con lo cual, y sabiendo esto que explicas, ¿en qué nos tenemos que fijar exactamente o en qué nos tenemos que fijar mejor que hasta ahora de una persona para saber si es obesa o no es obesa? Lo que quieren la revisión que han propuesto más de 50 expertos en la revista científica de Lancet es una revisión en la que la obesidad del siglo XXI se contemple más allá de los datos que se desprenden del IMC, que esto es el índice de masa corporal, la relación que tenemos entre el peso y la estatura, y luego los datos las cifras, los kilos que nos marca la báscula. Somos más que estos datos. Como apuntaba antes, se trata de medir el tejido adiposo, de medir la grasa corporal que tenemos pegados a determinados órganos, una grasa que se puede acumular por problemas hormonales, genéticos, alimentación. No es solamente debido a un problema, puede ser multifactorial y es lo que quieren ahora señalar con este nuevo abordaje. Conocer mejor cómo es la obesidad y su fisiopatología. Esto es, saber de dónde viene, cómo se produce e ir de forma individual tratando a cada paciente. Entre las cuestiones principales de este gran cambio está la redefinición del propio concepto de obesidad. El concepto, digamos, que está en discusión, o siempre ha estado en discusión, ahora o hasta ahora no dice quién está enfermo y quién no. Y aquí viene esta propuesta de hablar de obesidad clínica y de obesidad preclínica. En el caso de la clínica, Pilar, se daría cuando tiene un impacto, la obesidad, un impacto directo en tu salud, en la salud de la persona que la padezca. Es una enfermedad con signos y síntomas de enfermedad, en este caso muy grave. Si vamos a la preclínica, la obesidad preclínica se daría cuando no afecta directamente a la salud. Hablaríamos en este caso de factor de riesgo, no de enfermedad. Puede derivar perfectamente en una enfermedad, sí, eso está claro, pero en ese momento en el que se trata como preclínica, el paciente tiene una función orgánica que podríamos catalogar de normal. A ver, cuando hablamos de los preclínicos, hacemos referencia a esa condición en la que todavía hay una función normal de nuestros órganos. Pueden vivir con obesidad, pueden tener la enfermedad en curso o en un estado incipiente, tienen determinados riesgos y puede aparecer otras enfermedades
que nos den pistas. Puede ser una diabetes tipo 2, algún tipo de alteración en alguna enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer también pueden estar incipientes en ese estadio. O sea, en esos momentos lo que hay que conocer bien es cuál es el estado del paciente, resolver si tiene este tipo de enfermedades y realizar intervenciones. Muchas veces no hace falta que sean intervenciones farmacológicas, sino intervenciones sobre esos hábitos de vida, la alimentación, el sueño, el descanso. Luego, cuando ya hablamos de la obesidad como tal, la obesidad clínica, es porque ya hay signos que se pueden medir, síntomas de esa reducción de la función de los órganos. En cuanto hay complicaciones que la gente cuando tiene esa cantidad de grasa, muchas veces le cuesta bañarse, le cuesta atarse los zapatos, tareas cotidianas que de forma física no pueden desempeñar, pero también tienen esa disfuncionalidad en los órganos. Aparecen insuficiencias renales, casos de diabetes, insuficiencias cardíacas, también se pueden desarrollar incluso artrosis, todo ello derivado de esa enfermedad que ya es patente a nivel orgánico. ¿Te suenan las siglas IMC, índice de masa corporal? En fin, esta es la forma en la que tradicionalmente se mide el grado de obesidad de una persona. Se obtiene haciendo una división entre el peso en kilos y la altura al cuadrado. Si el resultado pasa de 30, es cuando se considera que la persona es obesa, se la cataloga como tal, y a partir de ahí hay ciertos grados si el número es mayor. Es una fórmula que tiene 2 siglos, que es del siglo XIX, y que lo cierto es que crea algunas situaciones un tanto paradójicas, la verdad sea dicha, como por ejemplo con las personas que son muy musculosas, como lo son algunos deportistas, que tienden a tener un IMC, un índice de masa corporal muy elevado, y lo tienen por el peso, pero que no tienen grasa o no tienen mucha grasa en su cuerpo. Con lo cual, la tendencia que tiene este índice es a sobreestimar, ¿no?, la obesidad en las personas. Podemos decir, Pilar, que está totalmente desfasado. A ver, hace mucho tiempo que los médicos vienen sentenciando que el IMC ha muerto. Esto es un poco reducir todo lo que es el abordaje terapéutico a los datos del IMC y el peso corporal. En muchos casos lo que quieren hacer es tener, que es lo complicado, hacer ese abordaje, ese diagnóstico a través de la medida de la grasa corporal de cada uno, del tejido adiposo. Para eso se necesitan otros tipos de screening, otro tipo de pruebas que habría que instaurar y que habría que protocolarizar en el Sistema Nacional de Salud, tanto en España como a nivel mundial. En muchos casos y en muchos servicios de endocrinología poco a poco ya se va haciendo, se van dando estos pasos, pero lo que se pide con este nuevo documento es que se tienda a ir hacia ahí, hacia medir el tejido adiposo, el exceso de grasa y su repercusión en la funcionalidad de nuestros órganos. Con todo esto, vuelvo a decirlo, Pilar, desechando el IMC como medidor personal para decir si una persona es obesa o no lo es, desechando el parámetro del peso de la báscula, ¿no?, para esto, tratando además a la obesidad como una enfermedad o no, en caso de que sea, lo decíamos, clínica o preclínica. Este gran cambio, este cambio de paradigma que tú estás explicando en este momento, ¿por qué es para ti? ¿Por qué entiendes o por qué podemos entender que es algo, digamos, revolucionario, que es un antes y un después en todo lo que tiene que ver con este asunto de la obesidad? Ya que partimos desde el punto de la base de que vamos a considerar la enfermedad, o sea, de la obesidad como en sí una enfermedad y no una condición que se ha venido asociando al estilo de vida, un poco a la información superficial sobre nuestro físico, también va a ayudar a desestigmatizar a todos estos pacientes que están gordos porque quieren, están gordos porque no se mueven. En muchos casos habrá un origen genético, una alteración metabólica, una alteración hormonal que les conduce a ello. Entonces creo que en este sentido, y también es uno de los aspectos que abordan en el estudio, en este consenso en la publicación, que es algo importante a tener en cuenta, también de cara a toda esa cantidad de fármacos que vienen en el futuro para poder ajustar mejor quién necesita cada uno de ellos.
Y esto es muy importante, además, con el boom que hay con este tipo de medicamentos, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, lo sabemos, ¿no? Del que además hemos hablado aquí tú y yo, Pilar. Quizá incluso sirva para que se pueda ajustar mejor este tipo de medicamentos a esos obesos, a esas personas que tienen obesidad clínica, como comentamos, que son en este caso las que entendemos que más necesitarían este tipo de medicamentos. Pilar, gracias por la explicación. Gracias, Javier. Llegados a este punto, nada más por mi parte. Pilar Pérez ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y además en las principales plataformas de audio. En esas plataformas, si quieres, lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí habrá un capítulo más del Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.